a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 9 de octubre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles hoy nos acompaña Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Como siempre les comento, si tienen problema con alguna de las plataformas, intenten con las demás. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Lo que se esperaba, allí no hubo ninguna sorpresa. Aprobaron la ley antibloqueo, que no es una ley, es un documento, una declaración de intenciones del régimen de Nicolás Maduro, que pretende, según está escrito en blanco y negro, entregar, digamos, los recursos de nuestro país en secreto, eso sí. En secreto, en teoría, para tratar de promover que la llegada de inversiones a Venezuela. Comentábamos ayer con algunos de nuestros invitados que incluso en los sectores de izquierda no se entiende. El Partido Comunista de Venezuela ha dicho que pretenden entregar a las transnacionales los recursos de nuestro país, y ayer esto sí llamó la atención, más allá de las opiniones encontradas que había expresado a propósito de la iniciativa, porque la constituyente María Alejandra Díaz salvó su voto sobre la ley antibloqueo. Todo allí se aprueba prácticamente de forma unánime, sin ninguna discusión. Ha sido así desde el principio. Incluso la decisión de no redactar una constitución la tomaron de esa manera. Decisión unánime, esto lo dice Efecto Cocuyo. Se pregunta, aunque los titulares de los medios de comunicación estatales y muchos voceros del sector oficial hablaron de una aprobación por unanimidad de la ley antibloqueo en la Asamblea Constituyente, lo cierto es que este jueves hubo voces disidentes y contrarias a este texto legal, manifestadas en una abstención de la constituyente María Alejandra Díaz cuando se sometió a votación el instrumento jurídico, aunque no se supo nunca cuántas manos alzadas aprobaron la ley. Y esto hay que ponerlo entre comillas, insistimos, solo la Asamblea Nacional, en nuestra Constitución está claro, aunque no se cumple, puede aprobar leyes en nuestro país. Pues no se contabilizaron ni dieron a conocer. Mucho sonó dentro del Palacio Federal Legislativo cuando los constituyentes Arle Herrera y María Alejandra Díaz cuestionaron esta misma semana los artículos del texto. Un artículo de opinión de Últimas Noticias y otros medios aliados del madurismo. Herrera califica el instrumento como una ley autobloqueo. Dijo que los artículos de la ley antibloqueo sobre confidencialidad son inútiles e innecesarios. Y bueno, yo les diría que en parte tiene algo de razón. Desde hace tiempo se firman contratos y acuerdos en Venezuela y nadie sabe exactamente de qué se trata. Lo cierto es que preocupa y mucho la declaración de intenciones. Hemos hablado con varios especialistas al respecto sobre el alcance de esta iniciativa, si finalmente van a tener acceso o no a recursos, que es, digamos, el objetivo final. Y la mayoría en todos los ámbitos se cuestiona esa posibilidad, porque muy pocas empresas, incluso países serios, se van a atrever a establecer cualquier tipo de relación comercial con Nicolás Maduro en esas circunstancias. No hay ninguna garantía, solo la palabra última, final de Nicolás Maduro. Vamos a hablar al respecto durante la mañana de hoy, así como de otros temas, como la discusión que está abierta en la comunidad internacional, porque la crisis institucional lamentablemente puede agravarse una vez celebradas las elecciones que organiza el chavismo para el mes de diciembre, y cuando empiece la discusión sobre la continuidad constitucional o no del actual Parlamento. No hay acuerdo sobre este tema todavía entre los factores que hacen vida en la alternativa, pero esto ya es motivo de discusión y preocupación en la comunidad internacional. Nelson Chiti Larrocha me dicen que está en la línea telefónica, abogado, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. En efecto, intenta el régimen, más allá de lo que pueda suponer
el proceso irritó de toda nulidad, en el cual se elegiría otra Asamblea Nacional el 6 de diciembre, que por razones que han sido largamente explicadas, detalladas, minuciosamente, el país debe saber que no tiene ningún valor, ningún contenido, ninguna significación jurídica, porque se quebrantaron los principios básicos sobre los cuales se articula constitucional y legalmente la consulta. Bueno, en ese simulacro del 6 de diciembre, llamémoslo así, apuesta el gobierno a tener una asamblea a favor. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que quiere ver si saca un par de gotas más de lo muy poco que le ha servido la llamada Asamblea Nacional Constituyente, que es otro parapeto, otro esperpento que, con las mismas debilidades políticas y jurídicas que lo han venido caracterizando, desconstitucionalizando completamente al país, el gobierno ha intentado pues ofrecer una imagen, una fachada de legalidad a sus actos, a raíz de que el 6 de diciembre del 2015 perdiera, como en efecto perdió, la Asamblea Nacional y desde luego la mayoría que exhibía en el órgano de representación nacional. ¿Qué quiere el gobierno? No conforme, y es bueno que lo diga y enfatice al respecto, no conforme con vivir una suerte de regularidad de la excepcionalidad, se decretan continuamente estados de excepción que van renovando, los que se vencen pues lo vuelven a sancionar, también preñados de toda legalidad y con el único auxilio y sustento que le proporciona una sala constitucional que ya sabemos está viciada completamente, se ha ido, se escapó, se fue, se marchó de la constitucionalidad y solo viene como el plomero a ver qué hace cuando aquí y allá se producen los botes, pues las huellas del accionar inconveniente del propio gobierno. ¿Qué quiere en consecuencia? Y perdonen este largo introito, pero es menester para que nos ubiquemos bien. ¿Qué quiere el gobierno? Asegurarse a todo evento de que va a disponer de los modos, medios, mecanismos para continuar gobernando más allá de la ley, más allá de la Constitución, más allá de los controles que son íncitos a la dinámica del Estado constitucional, del Estado de Derecho. Todo esto en realidad son fintas, son amagos, son movimientos que hace el gobierno que sabe que tiene el sol en la espalda, pero que ha decidido mantenerse en su trinchera de gobernar, que gobierna relativamente poco en realidad, cada día incide menos en la dinámica del país, pero todavía lo suficiente y perniciosamente, lamentablemente, es lo que ambiciona, lo que desea, lo que pretende asegurar Maduro y los militares que lo sostienen, porque es importante que eso lo tengamos claro. Y no solo, como se ha dicho, es para un manejo, digamos, oportuno para ellos, de acuerdo a lo que les parezca, de acuerdo a lo que les luzca en el momento, hacer y deshacer, no solo con los bienes y patrimonios del Estado, sino sobre todo, y es lo importante que hay que captar, más allá de la Constitución y de la ley. Es una forma, una manera por la cual quieren establecer una suerte de cobertura para una serie de actos que ellos entiendan en la oportunidad pertinentes y que sirvan para evitar, repito, insisto, enfatizo, los lógicos, naturales controles que son propios del Estado constitucional. Pero además, para finalizar, digamos, el comentario, es bueno que tengamos claro lo siguiente.
esas leyes constitucionales no son válidas porque, primero, no existen en la historia constitucional de Venezuela, nunca se vieron, nunca se experimentaron, pero eso no sería lo suficiente. Es que la naturaleza, el entramado, el tejido constitucional establece que en Venezuela no hay leyes de esa naturaleza, porque tenemos una constitución rígida. Esas leyes con ese carácter que quieren darle a ellos tendrían para validarse aún en proveniencia de una írrita Asamblea Nacional Constituyente que ser llevadas al soberano para que él, que sí detenta, que sí posee, digamos que es el titular de la soberanía nacional, las apruebe o no, cosa que obviamente no está ni remotamente en la sórdida cabeza de este liderazgo precario, inepto, incompetente y mediocre. En resumen, nos movemos en un ambiente donde todo lo que se ha citado, invocado, convocado, traído es ilegal, es inconstitucional y en consecuencia el mundo que está presente, que nos viene viendo y cada día está más sorprendido de la temeridad con la que el gobierno, el régimen intenta mantenerse, no va a reconocer ninguno de esos actos y, como creo que tú decías al final en tu comentario, eso va a originar que volvamos a una situación en el cual el gobierno va a tratar de hacer, sobre todo ahora que depende tanto del exterior, de maneras, de cómo arguye, de cómo maniobra para conseguir dinero aquí y allá, que negocia, que entrega, porque estamos en ese plano vendiendo las ollas de la abuela, por decirlo así, pero ni aún así le va a ser posible al gobierno encontrar interlocutores que se permitan, vamos a decirlo así, contratar con ellos, sabiendo que toda esa contratación viene preñada de inconstitucionalidad y de ilegalidad. El artículo 313 de la Constitución es muy claro. ¿Por qué no se atrevieron, por cierto, con esa Asamblea Nacional Constituyente dócil a aprobar al pueblo de un proyecto de constitución? Pero, como saben ellos, que el mundo habría estallado, incluso propios amigos afectos a ellos rechazando la medida, entienden que solo podría esa constitución y los elementos que ellos están invocando igualmente legalizarse, vale decir adquirir valor de ley, adquirir, digamos, la dimensión constitucional, tener la fuerza, la entidad, digamos, de la validez y la legalidad, si lo votara el pueblo, pero no es y no estará nunca en la mente de estos sacios que obviamente lo que quieren es ver cómo continúan manejando un país que tiene $1 al mes para sus pensionados. Doctor Nelson Chilarroche, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo permanezco unos minutos más porque detrás de todo esto, lo que hay, digamos, el telón de fondo de esta situación es la profunda crisis institucional que hay y que se va a agravar a partir de diciembre y el mes de enero. En Venezuela, efectivamente, da la impresión que el chavismo maniobra para tratar de mantener alguna legitimidad, aunque solo en el papel, para, bueno, intentar tener acceso a algún tipo de financiamiento o de recursos. Si me permite, yo le ruego permanezca unos minutos más. Estamos tratando de contactar con la diputada Mariela Magallanes de la Causa R, ahora mismo en el exterior, en el exilio, porque está abierto el debate en la comunidad internacional sobre lo que va a pasar con nuestro país, qué hacer, qué posición asumir en torno a todos estos temas, más allá de este instrumento o esta declaración de intenciones, al margen de la Constitución y de las leyes que pretende entregar, como lo ha dicho el propio Partido Comunista de Venezuela, entregar a las transnacionales o quién sabe a quién en secreto
los recursos del Estado, bueno, hay algo mucho más grave que es el destino de nuestra nación. Yo quisiera continuar esta conversación con usted, además la diputada Mariela Magallanes, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos. Hablamos acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país, la discusión de la comunidad internacional preocupada por el destino de Venezuela y bueno, la aprobación de este instrumento que han denominado en el chavismo como ley antibloqueo. No es tal, pero expresa la declaración de intenciones del chavismo con relación al destino de los recursos de nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate la diputada Mariela Magallanes, hoy en el exilio, dirigente de la causa R por Aragua. Diputada, gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias a ti, María Alejandra, siempre por la invitación y permitirme estar en este espacio. Muchas gracias, de verdad. A toda Venezuela. Un gusto conversar con usted. Nos acompaña vía telefónica el doctor Nelson Chiti Larroche de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Y yo le pediría un primer comentario, diputada, acerca de lo que ha hecho ayer el chavismo, la aprobación de este documento en la Constituyente Comunal, que, como ha dicho el Partido Comunista de Venezuela, pretende entregar a transnacionales los recursos de nuestro país, además en secreto. La única garantía es la palabra de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, evidentemente dicho inclusive del propio Partido Comunista, nosotros tenemos que seguir evidenciando lo que es la verdadera intención instalante del régimen, una ley muy inconstitucional
y entendiendo, por supuesto, el reflejo de lo que significa hoy el régimen para el mundo, ellos siguen preparando sus herramientas e instrumentos jurídicos de manera ilegal para poder seguir adueñándose del país, de sus riquezas y, por supuesto, en actuación en conjunto con sus cómplices o sus aliados que hasta ahora han ido avanzando y que igualmente nosotros tenemos que seguir trabajando para impedirlo, porque obviamente el país no es de ellos y nosotros tenemos que no solamente denunciarlo, sino también trabajar en función de evitar que se sigan robando las riquezas y los bienes de la nación. Si me permiten a nuestros invitados, vamos a reponer un extracto de lo que fue la discusión en el Parlamento Europeo de esta situación en Venezuela, de la misión que envió Josep Borrell. Algunos hablan de en secreto, digamos, sin mayor conocimiento de la dirigencia a nuestro país, con la intención de posponer los comicios que organiza el chavismo para el mes de diciembre, y el eurodiputado español Jordi Cañas, de Ciudadanos en España, él se expresaba en los siguientes términos acerca de lo que debe ser la Unión Europea a propósito de la crisis institucional en nuestro país, el reconocimiento de la Asamblea Nacional. Vamos a escucharlo, se dirige a Josep Borrell y yo les voy a pedir un comentario a nuestros invitados. Después de recibir el enésimo no por parte del régimen en agosto, usted propone una misión en septiembre sin conocimiento, hasta que están volando, de la oposición, para no se sabe qué volver a ofrecer al régimen. Sí, aplazar unas elecciones fraudulentas, sin tener las mínimas condiciones para poderse celebrar. ¿Qué se consigue con eso? Lanzar un mensaje muy malo al conjunto de Venezuela, que es que se pretende llegar a un acuerdo con aquel que no tiene legitimidad para convocar unas elecciones. Para finalizar, señor Borrell, mire, usted, como sabe, el 5 de enero vence el mandato de la Asamblea. Es lo que espera el gobierno de Maduro, porque se quedará con las manos libres. Entonces la pregunta es, usted, ya que el 6 de diciembre esas elecciones no serán democráticas, ni podrán ser reconocidos sus resultados, ¿va a apoyar la continuidad constitucional del mandato de la actual Asamblea hasta que en Venezuela puedan celebrarse unas verdaderas elecciones libres y democráticas? Eso debe ser la estrategia de la Unión Europea, garantizar a la Asamblea como único órgano democrático vigente hasta que no se puedan celebrar unas verdaderas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Le pido la opinión legal, jurídica del doctor Nelson Chiti Larroche, sobre todo tomando en cuenta lo que ya expresó la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central, doctor, a propósito del planteamiento y la discusión que ya se está dando en el ámbito internacional sobre la crisis institucional que se avecina en nuestro país. Lo escuchamos. Si no hay elecciones regulares, vale decir, compadecidas con la Constitución y con la ley, mal puede pensarse que deja de mantenerse en el plano que le es propio y en el ejercicio de las competencias que le fueron atribuidas a la Asamblea Nacional, que fue electa regularmente en diciembre del año 15. Eso está muy claro. El poder no desaparece. El poder, digamos, siempre tiene un aparato, un órgano que lo representa. En el caso nuestro, orgánica y funcionalmente el país no puede dejar de funcionar porque el tirano haya impedido, haya maniobrado, haya abortado, haya enervado la dinámica regular para elegir al poder público fundamental, que es aquel que eligen directamente y como un acto soberano los venezolanos. O sea, yo lo tengo sinceramente bastante claro. Mientras no haya una elección regular, vale decir, libre, universal, secreta, supervisada, una elección que todos admiten, pues, que se compara favorablemente con todos los criterios y exigencias, continúa rigiendo, continúa vigente la Asamblea Nacional que preside el joven Juan Guaidó. Eso no tiene discusión. Diputada Mariela Magallanes, me da la impresión, o nos da la impresión,
que no hay acuerdo político sobre este tema en el seno del Parlamento, o sí, ¿qué puede compartir con nosotros? Diputada Mariela Magallanes, ¿me escucha usted? El micrófono. Sí, había apagado el micrófono. Sí, muy importante lo que está diciendo el doctor Chiti Larrocha, efectivamente ratifica lo que también es una propuesta de la causa R. Nosotros como Asamblea Nacional tenemos que defender la legitimidad del único poder reconocido en el mundo y que evidentemente tenemos que seguir avanzando ante la intención del régimen de acabar con él. Y la continuidad constitucional es válida, sobre todo en lo que se prevé que pueda suceder, que es un fraude electoral y que forma parte de lo que es el plan del régimen y sus cómplices. Nosotros, como venezolanos y dentro del seno de la Asamblea Nacional, tenemos que defender la legitimidad y la continuidad constitucional que como mandato funciona y que es válido, porque en Venezuela, hasta que no haya elecciones, y el país tiene que continuar, y bien lo dijo el doctor en estos momentos, forma parte de lo que significa la defensa de esa institución que forma parte de la continuidad y de la legitimidad de la lucha política de Venezuela, y que obviamente tenemos que seguir avanzando y construyendo y articulando esos esfuerzos. Hasta ahora, y de acuerdo a la pregunta que me hace María Alejandra, con respecto a la mayoría, eso se está trabajando y se está construyendo. A lo mejor no se duda, pero igualmente a lo mejor se duda de que eso pueda ser efectivo, pero el régimen que tiene el poder de las armas, el poder de la represión, tampoco pues es infinito, y obviamente a nivel institucional, pero a nivel de la comunidad internacional, se está esperando que se tome esa decisión. Yo confío en la sensatez de los compañeros, en este gobierno parlamentario, que lamentablemente hemos tenido que funcionar así, pero que obviamente, afortunadamente también es así. Trabajemos en sumar todos los esfuerzos para defender la legitimidad del único poder legítimo, que hasta que no haya elecciones presidenciales y parlamentarias unidas, legítimas, libres y por supuesto verificables, con el acompañamiento internacional, que es lo que hemos pedido, eso se mantenga, y por supuesto defendamos lo que es ese poder para poder lograr la reinstitucionalización de Venezuela. Doctor Nelson Chiti Larrocha, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Diputada, le ruego permanezca unos minutos más con nosotros, porque nos interesa conocer su opinión acerca del debate ocurrido en el Parlamento Europeo. Sabemos que usted participó, al menos eso entendemos por sus redes sociales, en una actividad con otras organizaciones políticas europeas, me parece con el Partido Ciudadanos, me corregirá si me equivoco, de España, para plantear lo que está ocurriendo en nuestro país y justamente qué necesita la alternativa democrática de la comunidad internacional para alcanzar el objetivo que es la transición a la democracia en Venezuela. Le ruego permanezca unos minutos más. Doctor Chiti, gracias por atendernos hasta esta hora. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va.
el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis institucional que, va a profundizarse en nuestro país probablemente a partir de diciembre y sobre todo en enero de 2021, si se materializan los comicios que organiza el chavismo para diciembre, pero además, incluyendo esta ley o documento que ha aprobado la Constituyente Comunal al margen de nuestra Constitución, que le permitiría a Nicolás Maduro establecer acuerdos y convenios en secreto a espaldas del país, sin ningún tipo de garantías. Nos acompaña la diputada Mariela Magallanes en el exilio, diputada de la Asamblea Nacional, dirigente de la causa R por el Estado Aragua. Y usted decía, diputada, en el corte anterior sobre la posible continuidad constitucional del actual Parlamento, que eso es lo que espera la comunidad internacional. ¿A qué se refería? La escuchamos. María Alejandra, todos estamos claros, los venezolanos, la comunidad internacional, los últimos resultados de el informe de la Comisión de Verificación de Hechos, todo lo que se ha trabajado, que ha sido un triunfo de toda esta lucha democrática de Venezuela, que en Venezuela vivimos una dictadura y que aparte de eso hay una organización criminal que se hizo del poder. Y obviamente la intención del régimen es acabar con el último estamento político democrático que hay en Venezuela, reconocido por la comunidad internacional, parte de la comunidad internacional, porque también tenemos que dejar claro que el régimen tiene sus aliados con muchos intereses en Venezuela. Parte del trabajo que se está haciendo a nivel internacional es trabajar también para seguir ampliando la coalición internacional. Y obviamente lo que nosotros estamos haciendo en este momento es lograr que en Venezuela el único poder legítimo del cual emana el gobierno interino de Venezuela sea la continuidad constitucional, porque es legítimo y sin complejos, tenemos que decirlo. Nosotros no estamos luchando con un gobierno normal ni con una dictadura de esas de las típicas que hemos conocido en América Latina. Nosotros sabemos el talante y ya está caracterizado no solamente en Venezuela ni internalizado, sino también en nuestros aliados. Y es lo que nosotros estamos trabajando y seguimos trabajando. Y eso es lo que agradecemos también a los diputados y a quien hable en cualquier instancia multilateral a favor de la lucha democrática de Venezuela. Por eso es que la Asamblea Nacional hay que defenderla, hay que defender lo que hemos logrado desnudar en estos últimos 5 años, que ha sido una lucha constante con mucho sacrificio, con víctimas, con muertos, con todas las evidencias que han sido también, y valga la redundancia, evidenciadas en el informe independiente de la Comisión de Hechos, y que obviamente los venezolanos con ese resultado pueden comenzar a ver justicia de lo que han sido estos años de lucha. Sin embargo, sabemos que no es fácil, pero tenemos que seguir trabajando en función de defender la legitimidad del único poder que queda en Venezuela y que obviamente lideriza esta lucha nuestro presidente interino, Juan Guaidó. Si me permite, diputada, vamos a reponer la intervención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, quien recriminaba a Josep Borrell el envío de esta misión para algunos clandestina a nuestro país. Ella expresaba su preocupación en los siguientes términos, a propósito de lo que estamos hablando, la continuidad constitucional del Parlamento venezolano. La escuchamos y yo le pediría un comentario. Señor alto representante, ¿cómo es posible que esta Cámara, el Parlamento Europeo, se entere a través de la prensa
de su misión a Caracas, su misión para negociar con la dictadura. ¿Es esta la nueva política exterior de la Unión Europea hacia Venezuela? No, no lo es, no lo es. Usted, el alto representante, actuó de manera independiente. Más tarde, usted dijo en la prensa que la oposición venezolana le encargó negociar con la dictadura. Pues yo le pregunto ahora, ¿quién concretamente de la oposición le encargó? Hasta ahora, en todos mis contactos con los representantes del presidente Guaidó y la oposición democrática, no he oído esta petición. Quiero dejarlo claro a las fuerzas democráticas en Venezuela, a todos nuestros amigos en Venezuela. Primero, el Parlamento Europeo no reconoce a Maduro y reconoce que no puede haber un gobierno de transición con él. Reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. Segundo, hasta que no se celebren elecciones presidenciales libres bajo las condiciones necesarias, no se puede avanzar con las legislaciones legislativas. El Parlamento Europeo siempre ha sido muy claro en cuanto a su posición hacia Venezuela. Acciones como esta socavan los esfuerzos de actuar como Unión Europea de manera conjunta y creíble en la escena mundial. Gracias. Bueno, en las declaraciones de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, yo le pedí un comentario, diputada, sobre este tema y la pregunta que ella le trasladaba a Josep Borrell, ¿quién concretamente de la oposición le encargó negociar con el régimen de Nicolás Maduro? La escuchamos. Sí, bueno, yo quiero invitar a todos los venezolanos a ver, a que vean el debate, ¿verdad?, que se suscitó hace 2 días en el Parlamento Europeo, donde se llevó a cabo la interpelación del alto comisionado de la Unión Europea, Josep Borrell, y donde claramente él dejó su posición plasmada, ¿no?, su posición diplomática. Agradecemos, por supuesto, el apoyo de todos los eurodiputados que participaron y que obviamente se preocupan enormemente por la situación que está pasando en Venezuela. Y cuando hablábamos del informe de la Comisión Independiente de la ONU, habla y pone mucho más difícil poder defender a dictadores y sobre todo que han cometido delitos de lesa humanidad. Y allí en el que yo lo vi, estuve presente, porque no estuve en el Parlamento, pero sí lo vi porque era importante verlo para ver en realidad, fijar la posición. Y ayer lo dejó claro el presidente Guaidó en un acto que hubo con el Partido de Acción Democrática. La comisión, cuando llegó a Venezuela, el presidente se enteró un día antes de que iba a llegar. Y obviamente eso no forma parte de la estrategia. Sin embargo, nosotros estamos en capacidad de seguir demostrando las pruebas de lo que significa estar en Venezuela y de lo que significa el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, y hay que dejarlo claro, parte del trabajo que se está haciendo a nivel internacional es no ideologizar la lucha política de Venezuela, porque nuestra lucha no es ideológica, nuestra lucha es por la democracia y por la libertad. Y claramente forma parte también de esa estrategia que se está trabajando dentro de lo que significa las actividades que se están haciendo en los diferentes parlamentos del mundo, por ejemplo, donde tenemos diputados en el exilio, de la cual con mucha responsabilidad he asumido para coordinar esos esfuerzos en todos los parlamentos donde nos encontramos, y parte de esa primera tarea fue participar en el Congreso Español, pero también con todas las fuerzas políticas democráticas que hay en España, que hay en Italia, que hay en Europa, pero que hay en donde hay un diputado en el exilio, porque la idea es seguir articulando para poder seguir alzando la voz. El hecho de que hay 32 diputados en el exilio, de que hubo diputados presos, secuestrados, presos políticos, es la clara demostración de que en Venezuela no tenemos democracia. Atacar al Parlamento venezolano es atacar a la democracia, y en Venezuela no la hay. Por eso tenemos que defender el Parlamento, pero también tenemos que seguir alzando la voz. Y estas iniciativas, y hace una semana
vimos cómo de manera unificada todas las fuerzas políticas, casi todas, fuerzas políticas de España, en el Congreso Español aprobaron una PNL en rechazo a lo que está sucediendo en Venezuela, y cada diputado en el exilio es la voz de Venezuela y es la voz de los venezolanos, porque somos diputados en ejercicio y con todo nuestro pleno derecho de continuar a trabajar las alianzas y, por supuesto, mantener la voz en el exilio por la democracia y por la institucionalidad en Venezuela. Rechazar el fraude electoral, rechazar que Venezuela, un dictador del talante de Nicolás Maduro, siga en el poder, y que la lucha es por la libertad y por la democracia. Nosotros en este momento, y hemos sido claros con todas las fuerzas políticas, no queremos que Venezuela sea utilizada como para meternos e intrometernos en la política interna de ningún país. La idea es que como países democráticos, donde las democracias están en riesgo, y eso lo sabemos, entendamos que la lucha de Venezuela es por la libertad, por la democracia, la reinstitucionalización, y que obviamente el Parlamento tiene que continuar, el Parlamento venezolano tiene que continuar en funciones hasta que haya elecciones libres, presidenciales y parlamentarias. Brevemente, diputada, ¿qué hacer con la dirigencia política que no está de acuerdo con la continuidad constitucional? Y pienso en el exgobernador Enrique Capriles, que lo ha expresado abiertamente, o la fracción 16 de julio, la escuchamos. No representan la mayoría del querer de los venezolanos, y obviamente esto no es un problema que va entre el liderazgo se tiene que unir, el liderazgo tiene que colocarse a la altura de este compromiso. Los venezolanos la están pasando muy mal, la situación en Venezuela es cada vez más decadente, la crisis humanitaria compleja aumenta cada día, y eso lo vemos, por supuesto, y nos honra y nos llena de orgullo de que el pueblo de Venezuela, quien se decía que hasta hace unas semanas había estado prácticamente controlado socialmente y pisoteado por el régimen, que se estaba acostumbrando a vivir en esta dictadura, está levantando su voz en lo más profundo de los pueblos de Venezuela, y donde vemos que al final el venezolano no quiere rendirse, y mucho menos vivir bajo el sometimiento de este régimen criminal y perverso. Y por supuesto, esto también forma parte de la motivación de los logros que se han tenido a nivel internacional. No reconocerlo es mezquino. Sin embargo, tenemos que seguir apoyando a nuestro pueblo, y tenemos que seguir trabajando desde el exterior, en el exilio, donde hay un venezolano, un diputado, un embajador, para levantar la voz de los venezolanos a favor de la democracia y la libertad. Nadie nos dijo que era fácil. No podemos tampoco enfocar todo nuestro esfuerzo en un único aliado. Tenemos que seguir construyendo puentes, y tenemos que seguir denunciando para que en Venezuela haya libertad. Ya Venezuela no es problema de Venezuela ni de los venezolanos, es un problema de la región, y tenemos que sensibilizar lo que pasa en nuestro país. Y por supuesto le toca a los liderazgos políticos de Venezuela a ponerse a la altura de este compromiso. De lo contrario, igualmente los hay, y demostración de eso ha sido Yaracuy, Guárico ayer, en Bolívar, la falta de gasolina, la falta de derechos, la violación de los derechos, y eso forma parte de la esperanza de un pueblo que se rinde, que no se rinde y se niega a vivir bajo el control criminal y despiadado de quienes hoy ostentan el poder. Diputada Mariela Magallanes, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Diputada en el exilio, dirigente de la causa R, parlamentaria por Aragua, expresando opinión y análisis acerca de la preocupación cierta. Y ahora coordinadora de los diputados en el exilio. Gracias, diputada, por atendernos, como siempre. Coordinadora de los diputados del exilio, pero para allá vamos, para adelante. Mucha esperanza, no nos podemos rendir. Así es, gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro,